Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 14 horas con 7 minutos de este día 9 de diciembre del año 2020, se declara abierta la sesión ordinaria pública convocada el día de ayer, 8 de diciembre, conforme lo dispuesto por los artículos 66 de la Ley de Medios de Impugnación y 435, inciso C, del Código Electoral de Coahuila. Licenciada Aminda Gabriela Treviño Aguirre, Secretaria General de Acuerdo y Trámite por Ministerio de Ley, sírvase a dar desahogo al orden del día, por favor. Con su autorización, magistrado. El orden del día establece 4 numerales. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, en su caso, aprobación del acta de sesión anterior. Cuarto, debate y resolución del asunto convocado. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes de manera presencial la magistrada y los 2 magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que los acuerdos que en esta sesión se tomen serán válidamente emitidos. De igual manera, se solicita a los magistrados manifiesten su votación con el orden del día y lo manifiesten levantando la mano los que estén de acuerdo. Gracias, magistrados. Le informo que se aprobó por unanimidad de votos el orden del día. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su conformidad respecto del acta de la sesión anterior de manera económica, levantando la mano los que estén a favor. Gracias, magistrados. Le informo que se aprobó por unanimidad de votos el acta de la sesión de Pleno anterior a esta. Muchas gracias, licenciada Treviño. Se continúa con la sesión con el debate y resolución del expediente TEX-PES 07-2020, promovido por el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante Rubén Darío Jasso Mendoza ante el Comité Distrital 07 del Instituto Electoral de Coahuila contra el Partido de la Revolución Democrática y Jesús Contreras Pacheco por la presunta pinta y colocación de propaganda electoral en edificios públicos del Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, y en específico en un templete de infraestructura de un espacio deportivo en el ejido El Coyote del relacionado municipio. Licenciada Gabriela Valdés García, sírvase a dar la cuenta del presente asunto, por favor. Con su anuencia. Doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TEX-PES 07-2020. En el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar la existencia de la infracción atribuida a Jesús Contreras Pacheco, entonces candidato a diputado local por el Distrito Electoral 7, del Partido de la Revolución Democrática, por el incumplimiento de la obligación de retirar la propaganda electoral en edificios públicos en los plazos establecidos en el Código Electoral, y al Partido de la Revolución Democrática por la falta de deber de cuidado respecto de su candidato y que se le sancione con una amonestación pública. En el presente procedimiento especial sancionador derivó de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido de la Revolución Democrática y de Jesús Contreras Pacheco por infringir lo dispuesto por el artículo 189, numeral 3 del Código Electoral, al haber colocado propaganda electoral en edificios públicos del Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, desde el 3 de octubre a las 19 horas, y en específico en un templete de la infraestructura de una cancha deportiva en el ejido Coyote del municipio aludido. Lo anterior, por estimar que se contraviene lo dispuesto por el citado precepto, que previene que en las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos, así como en los destinados al culto religioso, no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, salvo cuando se trate de los locales públicos concedidos para ese fin y exclusivamente por el tiempo de duración del acto de campaña de que se trate. En el caso de las constancias que obran en el expediente, se demostró la existencia, ubicación y contenido de publicidad alusiva al PRD y a su candidato en una cancha deportiva, y que la misma tenía la naturaleza de propaganda electoral, así como el otorgamiento de un permiso por parte de la Comisión de Vigilancia del Ejido Coyote del municipio de Matamoros, Coahuila, al candidato denunciado, para la realización de un evento político, de ahí que se estimara que se trata de un acto de propaganda electoral durante el periodo de campaña previamente autorizado. Sin embargo, partiendo de las características, contenido y temporalidad de la propaganda en relación con el permiso otorgado por la autoridad ejidal y los hechos notorios
que se señalan en el proyecto, se infiere que entre el 2 y el 6 de octubre se realizó el evento proselitista, donde se colocó la propaganda denunciada. Sin embargo, también se acreditó en el expediente que el día 8 de octubre todavía se encontraba dicha propaganda electoral en la cancha deportiva del Ejido Coyote del municipio de Matamoros, Coahuila. En el caso, si bien es cierto que no existe en el sumario pruebas suficientes que permitan establecer de manera directa que los sujetos denunciados realizaron un evento político en el Salón de Usos Múltiples del Ejido Coyote y en él pintaron propaganda alusiva al PRD y su entonces candidato Jesús Contreras Pacheco, también lo es que existen indicios suficientes por los cuales es posible arribar a la determinación de que la conducta denunciada es imputada a los denunciados y es contrario a lo previsto por el artículo 189, numeral 3 del Código Electoral. Ello es así porque del contenido de las pruebas técnicas aportadas por el partido denunciante, que contiene 3 fotografías en blanco y negro, la documental pública aportada por la autoridad instructora, consistente en copia certificada del acta 2 de 2020 de fecha 8 de octubre, levantada por la secretaria del Comité Distrital Electoral 7, en el que se hace constar que se dirigió al Ejido Coyote en el municipio de Matamoros, a lo que a su parecer era una cancha deportiva pública, lo que corroboró con las declaraciones de vecinos y los oficios suscritos por José Carmen Hernández Ortega, quien se ostentó como presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido Coyote, en donde afirmó que la cancha deportiva, salón de usos múltiples o auditorio pertenece al Ejido Coyote y se encuentra bajo su administración y vigilancia, y que el día 2 de octubre se otorgó un permiso a Jesús Contreras Pacheco, entonces candidato del PRD, a diputado local por el Distrito Electoral 7, a efecto de utilizar las instalaciones del auditorio del Ejido para la realización de un evento político, habiéndose otorgado el permiso con el previo compromiso de entregar el recinto en las condiciones en las que se encontraba antes de la realización del evento. Los anteriores medios de convicción, contrastados con las fotografías que aparecen en las páginas del PRD Coahuila y en la casa de gestión del entonces candidato Jesús Contreras Pacheco en la red social de Facebook, constituyen hechos de naturaleza pública y notoria en los términos de lo dispuesto por el artículo 281 del Código Electoral, y de las cuales se desprende que en el auditorio, salón de usos múltiples o cancha deportiva del Ejido Coyote, el entonces candidato del PRI a la diputación, entonces candidatos del PRD a la diputación del Distrito Electoral 7 del Estado de Coahuila, Jesús Contreras Pacheco realizó un evento de naturaleza política que reviste las características de un evento proselitista o de campaña electoral. Y también de estas fotografías se corroboran la pinta de propaganda electoral alusiva al PRD y su entonces candidatos, consistentes en el logotipo oficial del citado instituto político y las frases Jesús PRD Contreras, así como la frase la experiencia nos respalda. Por tanto, con independencia de que los sujetos denunciados hubieran negado en sus escritos de contestación desconocer quién realizó la pinta de la propaganda, ello no desvirtúa de manera alguna el hecho inobjetable de que en el edificio público, salón de usos múltiples, auditorio o cancha deportiva del Ejido Coyote, Jesús Contreras Pacheco, en su calidad de candidato del PRD a la Diputación del Distrito Electoral 7, realizó un evento de naturaleza político-electoral sin que ello hubiera sido negado en los escritos de contestación, y por ende resulta posible establecer un nexo causal entre el evento político aludido con la propaganda alusiva al PRD y su entonces candidato. Lo anterior permite establecer que a través de indicios suficientes concatenados con los demás elementos de pruebas que obran en el expediente, que los sujetos denunciados realizaron un evento político en las instalaciones del Ejido Coyote y por ende colocaron propaganda electoral en el templete de la cancha deportiva. Por lo que en términos del artículo 189, numeral 3 del Código Electoral, los partidos políticos y sus candidatos solo podrán colocar propaganda electoral en el lugar concedido para ese fin y exclusivamente por el tiempo de duración del acto de campaña de que se trate, lo que conlleva la obligación de retirarla también. En consecuencia, se acreditó la infracción al artículo 189, numeral 3, en relación con el diverso 190, numeral 2, ambos del Código Electoral, por las partes denunciadas,
respecto de la obligación de retirar la propaganda colocada en lugares públicos concedidos para ese fin y exclusivamente por el tiempo de duración del acto de campaña de que se trate. Respecto del candidato denunciado, por el hecho de ser quien solicitó el permiso para utilizar el lugar público y colocar propaganda, y por lo que respecta al partido, por el hecho de ser responsable solidario de las conductas de sus candidatos por el retiro de la propaganda electoral, toda vez que de conformidad con el artículo 39 del Código Electoral, en relación con el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, se establece como obligación de dichos institutos conducir sus actividades, así como la de sus militantes y personas relacionadas con el desempeño de sus funciones, con sujeción a la ley y a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos. En consecuencia, y atendiendo a las circunstancias en que aconteció la conducta, de modo, tiempo y lugar, el contexto en que aconteció, los medios de ejecución, el deber de cuidado, la legalidad en la contienda electoral como principal bien jurídico tutelado y la intencionalidad, además de que no existió un lucro acreditado ni reincidencia, se calificó la conducta como leve y se consideró procedente imponer una amonestación pública en los términos del artículo 273, numeral 1, incisos A, fracción I, fracción 1, inciso C del Código Electoral. En la cuenta, señores magistrados, señora magistrada. Muchas gracias, licenciada Valdés. Magistrada Elena Treviño, ¿algún comentario sobre este proyecto que el magistrado Ramón Guridi somete a nuestra consideración? Ninguno, presidente. Muy bien, magistrado Ramón Guridi, ¿algún No, comentario? Muy bien. Licenciada Aminda Gabriela, ¿puede tomar la votación del presente asunto, por favor? Claro que sí. Magistrado presidente. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Ramón Guridi. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Elena Treviño. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Le informo que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Muy bien, con base en esta votación, en el procedimiento especial sancionador TEX-PES 07-2020, cuyo promovente es el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante ante el Comité Distrital 07 con cabecera en Matamoros, Coahuila, y cuyas partes involucradas son el Partido de la Revolución Democrática y Jesús Contreras Pacheco, entonces candidato a diputado local por el Distrito Electoral 07 por el partido en comento. Este Tribunal Electoral de Coahuila, por unanimidad de votos, resolvió lo siguiente. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a Jesús Contreras Pacheco, entonces candidato a diputado local por el Distrito Electoral 07 por el partido en comento, por el incumplimiento a la obligación de retirar la propaganda electoral colocada en un lugar público, en los plazos establecidos en el Código Electoral, y al Partido de la Revolución Democrática por la falta de deber de cuidado, culpa invigilando respecto de su candidato. Segundo, se impone una amonestación pública al Partido de la Revolución Democrática y a Jesús Contreras Pacheco, entonces candidato a diputado local por el Distrito Electoral 07, por el partido en comento, por las razones precisadas en la presente sentencia. Tercero, se vincula al Instituto Electoral de Coahuila para que realice las gestiones ordenadas en los términos de esta resolución. Notifíquese personalmente a las partes involucradas y por oficio a la autoridad instructora y al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Muy bien, en ese sentido y con base en estos resolutivos, me voy a permitir leer la amonestación pública que se ha impuesto en esta sentencia. En cumplimiento a los resolutivos de esta sentencia dictada en el expediente TEX-PES 07-2020, se impone amonestación pública a Jesús Contreras Pacheco, quien fue candidato a una diputación por el Distrito 7, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, así como a este instituto político. Al tener por actualizada la infracción contenida en el artículo 189, numeral 3 del Código Electoral del Estado, por no retirar la propaganda electoral en edificio público del Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, en específico, en un templete de infraestructura de un espacio deportivo en el ejido El Coyote.
por lo que Jesús Contreras Pacheco, así como el Partido de la Revolución Democrática, se hacen acreedores a una amonestación pública en términos del artículo 273, numeral 1, incisos A y C, fracción primera del Código Electoral. Lo anterior con la finalidad de concientizar a los infractores sobre las consecuencias de su conducta e inhibir su repetición. Muy bien, agotados todos y cada uno de los puntos del orden del día, y siendo las 14 horas con 22 minutos de este día 9 de diciembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión ordinaria. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos.